Saludos, hermanos, que la paz y el gozo de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos ya con el día 13 de nuestro plan de lectura de la palabra de Dios para un año. Como siempre, hermanos, antes de comenzar con la lectura que corresponde al día de hoy, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Dios y Padre. Señor y amado Padre, gracias por este nuevo día, gracias por permitirnos nuevamente encontrarnos en este espacio para compartir tu santa palabra. Señor, sé tú en todo tiempo y en todo momento dirigiendo cada lectura que vamos a compartir. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Para el día de hoy, hermanos, está previsto en nuestro plan comenzar con el capítulo 14 del libro de Génesis, luego revisaremos Nehemías, capítulo 3, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, y terminaremos con el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. Génesis 14. Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Abma, contra Segmeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. 12 años había servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astaros, Carnaín, a los susitas en An, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hazer-Son Tamar, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Abma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Lan, Tidal, rey de Goín, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozo de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y le anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en Esinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Melquisedec bendice a Abraham.
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y tomo para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomaron su parte. Reparto. Ahora vamos a leer, hermanos, el capítulo 3 de Nehemías. Reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sakur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y junto a ellos restauró Meremó, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesualán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sedot, hijo de Bana. Inmediatamente ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesualán, hijo de Besodías. Ellos la enmarcaron y levantaron la puerta con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos se restauró Melatías, Gabonite y Jadón, Meronotita, varones de Jabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjahai, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo del perfumero, de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumá. Junto a él restauró a Tus, hijo de Asacnías. Malquías, hijo de Arín, y Asud, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, 1000 codos de muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Maladías, hijo de Recat, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerén. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos.
Salún, hijo de Coloset, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbud, gobernador de la mitad de la región de Bexur, hasta delante del sepulcro de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reuán, hijo de Baí, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Bababai, hijo de Henadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de Barú, hijo de Sabaía, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasid, sumo sacerdote. Tras él restauró Meromet, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasid hasta el extremo de la casa de Eliasid. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azud frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaía, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio del Porcel, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padalías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo frente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadot, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Zacaías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anub, hijo sexto de Salar, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Melquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Después de él, Barú, hijo de Sebaía, con todo fervor restauró otro tramo, de la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasid, sumo sacerdote. Tras él restauró Meromet, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasid hasta el extremo de la casa de Eliasid. Después de él restauraron los sacerdotes, varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azud frente a la casa, y después de esto restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro hasta la esquina. Palal, hijo de Usaías, enfrente de la esquina y de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Padadías, hijo de Faros, y el sirviente del templo que habitaba en Ofel, restauraron hasta enfrente la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel.
Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadok, hijo de Imer, frente a su casa. Después de él restauró Semalías, hijo de Zacanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Amú, hijo sexto de Salafat, restauró otro tramo. Después de ellos restauró Mesolán, hijo de Berequías, enfrente de las cámaras. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta Ahora, hermanos, vamos a leer el libro del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: Y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en pedrenales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué le hablas por parábolas? Él respondió: Les digo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Por eso por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña.
Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explicaba la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí serán el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús le dijo,
¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, hermanos, vamos a leer el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salomín, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado todas las islas hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el cónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Gloria a Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron en Pergué de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo. Se sentaron y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos,
Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se levantó por rey el rey David, a quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? ¿Que soy? No soy yo, mas el que viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él os anunciamos perdón de pecados, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores, asombradores, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseveren en la gracia de Dios, a que perseverasen en la gracia de Dios.
El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digna de la de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Hermanos, oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Vemos cómo hicimos un recorrido y ver cómo Lot rescató a su sobrino, cómo Abraham rescató a su sobrino Lot, solo con un pequeño ejército. Padre, tu gracia y tu poder estuvo ahí respaldándolo y guiándolo. Padre, vemos también cómo tú no olvidas detalles y das la gloria a quien merece gloria. Y cómo nombraste con detalle cada uno de los que fueron los responsables y edificaron las murallas de Jerusalén, las puertas de Jerusalén. Tú eres así, Señor, que no olvidas esos detalles que a veces para nosotros los hombres no son tan importantes, pero para ti sí. Porque quien trabaja en tu obra, Señor, tú nunca olvidas su nombre. Ya le tienes reservado las coronas y los collares como premio a su buena obra. Hicimos ese recorrido y ver cómo Jesús cuenta esas parábolas que semejaban el reino de Dios, el trigo, la cizaña, ese hombre que encuentra una perla y vende todo por comprarla, o aquel que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene para comprar esa tierra. Vemos cómo les explicas cada parábola relacionada con el fin de los tiempos. Y sí, Padre, estos son los últimos tiempos, donde vemos que entre el pueblo de Dios hay mucha cizaña, personas que se levantan para pervertir, para confundir a hermanos y volverlos atrás. Padre, danos la fuerza y muéstranos con tu Santo Espíritu aquellos que son cizaña, para entender, Señor, y apartarnos con tiempo y no ser seducidos ni engañados. Guárdanos, Señor. Somos ese trigo, somos esa piedra preciosa por la cual tú diste tu vida. Somos un especial tesoro para ti. Qué hermoso es saber, Señor, cómo tú nos ves. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado la lectura correspondiente al día 13. Nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones, hermano. Que la paz y el gozo de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, Jesucristo, esté siempre con ustedes. Nos vemos.